Buenas, mi nombre es Yulisa Manríquez y junto con mis compañeras Tania Erice, Florencia Guerrero, Camila Huentemilla, vamos a presentar los temas de la ley antiterroristas y caso de los loncos Norín y Pichún. La asignatura es Introducción a la lengua y cultura mapuche y nuestro profesor es Gabriel Currumán. Por medio de este trabajo procederemos a analizar la ley antiterrorista, su contenido y aplicación en abstracto. Además, analizaremos particularmente su aplicación a los comuneros mapuches mediante el análisis del caso de los loncos Aniceto Norín y Pascual Pichún. En relación a esto, nos basamos principalmente en lo que dictaminó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que ordenó dejar sin el efecto el proceso penal seguido en nuestro país. Ley antiterrorista número 18.314. La ley antiterrorista fue aprobada durante el periodo de dictadura por la Junta Militar del Gobierno y promulgada por Augusto Pinochet. Esto ocurrió el 18 de mayo de 1984. Aplicación y contenido de la ley. Aplicación. Artículo 1. Se establece como delito terrorista cuando el hecho se comete con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos mencionados en la ley. Se establece una presunción de tal finalidad a menos que consta lo contrario, invirtiendo el peso de la prueba. Sobre esto, la CIDH ha dicho que está vulnerable del principio de la legalidad y el principio de inocencia. El artículo 2 hace una descripción de los delitos considerados como terroristas. Incluye delitos de homicidio, lesión, secuestro y sustracción de menores, incendios y otros estragos. Se aumenta la penalidad de los delitos mencionados por la ley en relación con los tipos penales ordinarios. Contenido. Podemos señalar como relevante las normas sobre testigos y peritos. Estos pueden declarar unas circunstancias distintas a las que establecen las reglas generales y su declaración puede tener el carácter de privada. A ciertas actuaciones, registros o documentos, la autoridad judicial les puede dar la calidad de secretos por solicitud del Ministerio Público, por considerar riesgos para la seguridad de los intervinientes. Todo esto va en contra de la publicidad que tienen que tener las actuaciones dentro del proceso penal y la posibilidad de convertir lo dicho, por ejemplo, si existe enemistad manifiesta entre el testigo y el acusado. La aplicación de la ley antiterrorista bajo el pretexto de mantener el orden solo ha significado para el pueblo mapuche una violación desmesurada y sistemática de sus derechos humanos, incluso siendo parte de sentencias por parte de cortes internacionales buscando proteger su integridad. Esta vulneración lleva bastantes años incriminando a los mapuches por el denominado conflicto mapuche, que no es más que reclamo del pueblo por sus derechos ancestrales. La ley antiterrorista es ocupada como un método de discriminación, ya que los mismos actos ejecutados por un ciudadano común pasan a ser actos terroristas y son ejercidos por un comunero mapuche, teniendo la falsa creencia de que son organizaciones altamente armadas que buscan el daño a los ciudadanos y al país, dando un enfoque de criminalización a la causa mapuche. A partir del año 2001, se incrementó significativamente el número de dirigentes y miembros de comunidades mapuches investigados y juzgados por la Comisión de Delitos Ordinarios en relación con actos violentos asociados a la referida protesta social. Debido a los casos juzgados bajo esta ley, han ocurrido muchas huelgas de hambre con el propósito de revocar la ley o pedir que sus compañeros sean juzgados bajo otros estamentos del Código Penal, puesto que la ley antiterrorista ejerce condenas muy severas, dándole el poder a la Fiscalía y los jueces de utilizar testimonios anónimos o la garantía del secreto de investigación. Una de las medidas más criticadas son los largos periodos en que los acusados pasan en prisión preventiva, sin el derecho a un juicio justo, medidas que son desproporcionadas y repercuten severamente en los afectados. Ahora vamos a proceder a ver un pequeño video explicativo sobre la ley antiterrorista y su aplicación en nuestro país. Aunque en Chile no está definido ningún cuerpo legal qué es el terrorismo, hay una ley que lo condena.
normativa que instauró Pinochet en 1984 para perseguir a la oposición y que en democracia se ha usado en contra del pueblo mapuche. Es un instrumento político para frenar el movimiento mapuche que lucha por el derecho a la autodeterminación y la restitución de sus tierras que han sido objeto usurpada por parte del Estado chileno. La ley endurece las condenas para delitos ya previstos en el Código Penal, permite el uso de testigos sin rostro, restringe el acceso a medidas cautelares y extiende los periodos de prisión preventiva. La comunidad internacional, el relator especial sobre terrorismo y sistema democrático de Naciones Unidas, cuando estuvo aquí el 2013, recomendó al Estado de Chile no usar esa ley porque era una ley fuera de contexto, fuera de los estándares internacionales y que era inaplicable al pueblo mapuche. Por eso, la propia presidenta Bachelet durante su campaña dijo que no utilizaría esta ley para conflictos sociales y menos contra el pueblo mapuche. No solamente dijo eso, en el programa decía que iba a devolver las tierras que son de los mapuches, es decir, no estoy hablando del año 1884, 1886, los títulos Merced, no estoy hablando tan lejano. El año 71 se le devolvió el 45% de las tierras a esta familia. Pero se las volvieron a quitar en dictadura. La riqueza que esconden sus tierras es apetecida y la ley antiterrorista pareciera operar para quienes están interesados en ellas. Hay nombre y apellido. Desde el año 75 hay una ley de fomento del bosque. Finalmente hay transnacionales y también forestales que están involucradas en los juicios, como querellantes. Juicios llenos de artimaña que otorgan a carabineros facultades casi ilimitadas y que solo con el arduo trabajo de defensores populares se han podido desmantelar, demostrando montajes policiales y autoatentados de las mismas forestales para inculpar a dirigentes mapuche. Nos parece grave porque ha sido permeable el poder político al aplicar la ley antiterrorista. ¿Y a quién se va a buscar? Finalmente vamos a estar en el escenario de otro montaje como el Polo Comidenco. Montajes que sin la ley antiterrorista probablemente sería mucho más difícil mantener. Paola Dragnik, Telesur, Chile. Caso Lonco Aniceto Norín. El lonco Aniceto Norín, perteneciente a la comunidad de Didaico que se encuentra en Traiguén, en la región de la Araucanía, se le acusó de ser el autor del incendio ocurrido el 16 de diciembre del 2001, donde se quemaron más de 80 hectáreas en el predio San Gregorio. Caso Lonco Pascual Pichún, de la comunidad de Temulemu, ubicado en Traiguén, fue acusado del incendio de la propiedad del ex ministro de Agricultura y presidente de la Fundación de Neruda, Juan Agustín Figueroa, donde fue afectado el predio forestal de Nancahue ocurrido el 12 de diciembre del 2001. En cuanto a la cronología de los hechos, en primer lugar, ante los tribunales chilenos, el año 2001 suceden los supuestos incendios, quemas y amenazas de incendios en la ciudad de Traiguén. El año 2002 se da por iniciada la investigación por parte del Ministerio Público en contra de los loncos Norín y Pichún. El año 2003, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol absuelve a ambos detenidos. Ante esto, el Ministerio Público recurre de nulidad en la Corte Suprema. La Corte Suprema declara nula tal sentencia y ordena proceder con un nuevo juicio por un tribunal no inhabilitado. El día 27 de septiembre se dicta una nueva sentencia, en la cual el lonco Pichún fue condenado como autor del delito de amenaza terrorista, contemplado en el artículo 7º de la Ley 18.314, en perjuicio del administrador y dueño del Fondo Nancahue. Y por su parte, el lonco Norín fue condenado como autor del delito de amenaza terrorista en perjuicio de los propietarios del predio San Gregorio, y ambos son condenados a presidio de 5 años y 1 día, junto con penas accesorias. Ante esta medida, la defensa recurre de nulidad contra la nueva sentencia ante la Corte Suprema. La Corte Suprema finalmente rechaza esta nulidad. En este caso, se le da aplicación a la ley antiterrorista, por lo que el proceso es secreto y se invierte el peso de la prueba, como expusimos anteriormente, debiendo a los imputados probar su inocencia. En el contexto internacional, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el año 2003 se presenta la petición. El año 2011 se termina el informe por parte de la Comisión y se deriva a la jurisdicción de la Corte. El 29 de mayo del 2014,
la Corte Interamericana dicta su sentencia, en la cual declaró por unanimidad que el Estado chileno es responsable por la violación del principio de legalidad y el derecho de la presunción de inocencia, así como por la violación del principio de igualdad y la no discriminación y el derecho a la igualdad en la protección de la ley y el derecho a la libertad personal, además del derecho de recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior, y finalmente el Estado violó el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. En definitiva, el Estado chileno es responsable de la violación de múltiples derechos humanos de los loncos Norín y Pichún. En el caso de la condena penal del lonco Pichún, esta estuvo fundada en grado decisivo en la declaración de un testigo de identidad reservada. La Corte Interamericana concluyó que ello constituyó una violación grave al derecho a la defensa a interrogar testigos. En relación a los personajes principales de la época, en el caso caratulado Norín Catrimán y otros versus Chile, además del lonco Aniceto Norín y el lonco Pascual Pichún, recurren ante la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Juan Michacheo, Florencio Marileo, José Huenchunao, Juan Marileo y Patricia Troncoso, todos quienes fueron condenados como autores del delito de incendio terrorista por el hecho de incendio de un fundo, y se les impusieron las penas de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, junto con las penas accesorias de inhabilitación que restringían el ejercicio de los derechos políticos. Además recurre a la jurisdicción de la Corte Víctor Manuel Ancalaf Yaupe, quien fue condenado como autor de la conducta terrorista tipificada en el artículo 2, numeral 4 de la Ley 18.314 en relación con la quema de un camión de una empresa privada. Y a este se le impusieron las penas de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, junto con las penas accesorias de inhabilitación que restringían el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y los derechos políticos. En cuanto a esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia determinando que existió vulneración a los derechos humanos contemplados en la Convención Americana en el proceso que dictaminó la culpabilidad de los recurrentes, y ante esto ordena dejar sin efecto el proceso ocurrido en nuestro país en contra de todos los recurrentes. Como grupo, consideramos que la ley antiterrorista es ocupada de forma errónea contra los mapuches, siendo un acto de discriminación y vulneración a los derechos humanos. Esta ley debería ser revocada del Código Penal, puesto que no es más que una ley utilizada convenientemente por el Estado de Chile para la persecución de la causa mapuche, siendo ampliamente criticada por distintos organismos internacionales defensores de los derechos humanos por su carácter transgresor de la integridad y la libertad de los imputados. En caso remoto de seguir con la aplicación de la ley número 18.314, solo debería ocuparse para aquellos delitos que realmente signifiquen un acto terrorista, entendiéndose por terrorismo a alguien que comete un delito de homicidio, lesión, secuestro e incendio, entre otros. Sin embargo, en la actualidad, esta ley es aplicada de manera arbitraria sobre el pueblo mapuche, ocasionando detenciones injustificadas, persecuciones en las comunidades, juicios arreglados con testigos anónimos y adjudicando armamentos terroristas como prueba que fueron convenientemente implantadas. Con respecto al caso de los loncos, como grupo podemos dimensionar el caso Loncos como uno de los tantos casos en que la ley antiterrorista es utilizada para la persecución política al pueblo mapuche. Lamentablemente en este caso las condenas penales fueron aplicadas y después de 11 años los afectados lograron limpiar su nombre y sus papeles penales, esto con la ayuda de organismos protectores de derechos humanos. Como este caso, hay muchos que no han logrado encontrar justicia, siendo aplicadas medidas desmesuradas como la cárcel preventiva mientras la investigación se lleva a cabo. Esto no solo provoca la vulneración al derecho de la libertad, sino que también repercute en la separación de los condenados con sus familias y o comunidades, y además genera un daño irreparable, tanto físico y mental, en los afectados. En relación a la ley antiterrorista, la cual fue dictada y aprobada en época de dictadura, podemos concluir que tiene grandes deficiencias que han vulnerado en gran medida los derechos humanos de las personas a quienes se les aplica.
En este sentido, se ha manifestado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, afirmando que esta ley no cumple con las normas internacionales en la materia. En cuanto a la aplicación particularizada de esta ley, en los casos de los loncos Norin y Pichún, podemos determinar que se enmarca dentro de un contexto mayor, el cual es el conflicto mapuche y la reivindicación de las tierras por parte de su pueblo. La aplicación de la ley fue arbitraria y sistematizada solo por el hecho de que los loncos formaban parte activa de la comunidad mapuche. La CIDH decide finalmente que en el proceso y posterior juicio seguido en contra de los loncos existe una grave vulneración a distintos derechos humanos y principios del debido proceso penal, lo que refuerza esta aplicación indiscriminada en contra de los comuneros mapuche.